ustedes recuerdan, recapitulando la clase anterior, vimos, como dicen, una introducción a la dinámica de los fluidos. Lo principal, como dicen, es considerar el fluido ideal. Y este fluido ideal, recuerden, las características son siempre 4. Decíamos, el fluido ideal debe ser estacionario, incompresible, no viscoso, y rotacional. Entonces, deben de saber en qué consiste cada una de esas características. Así vamos a trabajar fluidos ideales. Y además, se les mencionaba la ecuación de continuidad, que se basa en el principio de conservación de la masa. Y si el fluido es incompresible, pues de modo tenemos que A sub 1, B sub 1 es igual a A sub 2, V sub 2, para cualquier, como dicen, dos puntos que tengamos a lo largo de un tubo de corriente. Listen and repeat. Listen and repeat what you... El producto de A por B es igual a una constante. ¿Qué me indica eso? Que si el área aumenta, la velocidad disminuye. O viceversa. Entonces es importante recordar esto. O viceversa. Si el área disminuye, la velocidad aumenta. Y también eso ustedes lo pueden observar a través de las líneas de corriente. Ya, esto es un breve resumen de la clase anterior. Es importante, jóvenes, como dice, continuando con el desarrollo del programa. El día de ahora vamos a ver el punto 2.3, que es la ecuación de Bernoulli. Un físico suizo ya logró, como dicen, implementar para el análisis y hacerlo un poquito más simple, ¿no? Siempre para fluidos ideales, porque ya Bernoulli también se puede hacer para fluidos turbulentos, tomando en cuenta también si los fluidos son viscosos, entran más términos en la expresión, pero ahora vamos a ver únicamente el punto de vista ideal. Siempre se apoya con la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de Bernoulli, como dicen, dentro de ella vamos a ver la conservación de la energía. ¿Qué buscamos con esto? Pues ni modo, jóvenes, como dicen, el objetivo específico que se busca, porque es importante, ya cada tema debe tener un objetivo específico. El objetivo específico, lo voy a leer, como les mencionaba anteriormente en la clase, está en la programación respectiva. Ustedes deben siempre estudiar en base al objetivo específico. Dice, explicará e indicará el principio en que se basan las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli y las aplicará
en la solución de problemas sobre flujos tanto teóricos como experimentales. Actualmente, pues ni modo, todo lo hacemos a nivel teórico, no podemos hacer, como dicen, experimentalmente porque no tenemos actividades presenciales. Lo ideal es que aplicaran Bernoulli, como dicen, ya en la práctica, haciendo mediciones. Únicamente a veces se hace a través de laboratorios. Todo el análisis lo vamos a hacer a través de, como dicen, una línea de corriente, o sea, en un tubo de flujo. Tenemos nuestro nivel de referencia, que siempre se acostumbra a colocarlo en la parte inferior. Tal vez ustedes se recordarán cuando veíamos en Física 1 la conservación de la energía para sistemas conservativos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a tener una tubería. Aquí tenemos una línea de corriente, en la cual vamos a hacer su análisis. O sea, aquí tenemos, como dicen, un área A1, aquí va a estar el área A2. Aquí está el punto 1. Y aquí vamos a tener el punto 2. Bueno, el punto 2, bueno, lo vamos a colocar aquí. O sea, tiene unas alturas, la altura que es 1, la altura y es 1. Entonces vamos a trasladar una cantidad de fluido y esta cantidad de fluido que entra debe ser igual a la cantidad de fluido que sale. Vamos a suponer la que sale sería esta entrada. Pues aquí lleva una velocidad v sub 1. Por lo tanto, aquí lleva una velocidad v sub 2. Está a una altura y sub 1, una altura y sub 2. Estos jóvenes pueden hacerse en cualquier par de puntos cualesquiera, ¿verdad? Y además tenemos, de acuerdo con la figura, este desplazamiento, aunque lo he hecho muy grande, pero aquí tengo un diferencial de x1 y aquí tengo un diferencial de x2. Entonces, el análisis, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues, de modo, ustedes se recordarán cuando se dio conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Acuérdense que en Física 1 se les mencionaba la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Qué es energía cinética? Es la energía que posee un cuerpo en virtud de su rapidez. ¿Qué es energía potencial? Es la energía que posee un cuerpo en virtud de su configuración, ¿verdad? Y su sistema de referencia, siempre es entre dos cuerpos. Prácticamente aquí, el nivel de referencia, ¿verdad?, que es este, puede ser el borde de la pizarra o el piso. Siempre ustedes recuerdan, se buscaba que fuera, como dicen, más bajo posible del esquema para evitar energías negativas. Entonces, basándonos en el principio de conservación de la energía en general, tal vez ustedes se recuerdan que la conservación de la energía en general
que nos decía que delta K más delta U, o sea, el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial es igual al trabajo realizado por los agentes externos. Entonces, estos trabajos los vamos a dividir. Un trabajo 1 más un trabajo 2 más un trabajo 3. Ya ustedes alguna vez lo habrán experimentado. ¿Qué sienten cuando va en un microbús y va lleno? Bueno, eso era antes, pero antes de la pandemia, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que si uno va en medio, lo van empujando, dependiendo, como dicen, hacia dónde va. Entonces, recordemos que estamos trasladando una cantidad de masa de fluido de este punto a este punto. Esa cantidad nos suministra una fuente de energía, por eso es un sistema de bombeo, porque por sí solo no sube. Entonces, aquí se encuentra una fuerza F1. Entonces, aquí entra cierta cantidad de fluido por una cierta fuerza, y aquí, ¿qué sucede? Aparece una fuerza F2 en sentido contrario, de acuerdo con la tercera ley de Newton, por acción y reacción. Para desplazar este fluido, pues siente la reacción. Entonces está la fuerza 1 y la fuerza F2. Esas son las que actúan como agente externo. Entonces dice, sabemos que el concepto de presión 1 es F1 sobre A1 y presión 2, F2 sobre A1. Y aquí tengo que F1 es P1 por A1 y F2 P2 por A1. Recordándoles que aquí son presiones absolutas, jóvenes. Son presiones absolutas. Entonces, el trabajo 1 va a ser F1 por el diferencial de X1. Recordemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y el trabajo 2, F2 por el diferencial de X2. En función de las presiones me queda P1, A1 diferencial de X1 y trabajo 2, P2, A2 diferencial de X2. Tengo el trabajo 1 y el trabajo 2. Veamos el trabajo 3. ¿Cuál sería el trabajo 3? Trabajo 3 es debido al peso de esta masa trasladar de este punto, del punto 1 al punto 2. Ese trabajo va en sentido contrario a la fuerza gravitatoria. Y si ustedes recuerdan, tendría que ser negativo. Entonces ese trabajo 3 es menos el diferencial de masa por la gravedad por la diferencia de altura. El de M, esto es un diferencial de masa. Entonces ya tengo los tres trabajos. O sea, el trabajo externo va a ser P1 A1 diferencial de X1 menos P2 A2 diferencial de X2
menos el diferencial de masa por la gravedad Y2 menos Y1. Ese es el trabajo externo. Veamos, tenemos los cambios, el delta E, como el cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética. El cambio de energía potencial va a ser 0, siempre considerando que no hay pérdidas, ¿verdad?, de energía, y el cambio de energía cinética, delta K, va a ser un medio del diferencial de masa veces 2 al cuadrado menos un medio del diferencial de masa veces 1 al cuadrado. Entonces ya con eso podemos plantear, como dice en la ecuación general. Pero debemos de recordar algo, jóvenes, que es el diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser el área de la sección transversal a 1 por diferencial de S1. Diferencial de X1, no es un diferencial de X1. El diferencial de volumen entre el 1 y el 2 va a ser A2 por el diferencial de X. ¿Qué son los diferenciales de volumen? Entonces, el fluido es incompresible. Si el fluido es incompresible, ¿eso qué quiere decir? Que L1 es igual a L2. Por lo tanto, esto va a ser igual a el diferencial de volumen va a ser la masa, el diferencial de masa sobre el ρ. Ese es el diferencial de volumen. Ingeniero, ¿por qué peso 2 lo estamos restando? ¿Por qué peso 2 lo ha dejado restando? El peso 2, pues ni modo, va en sentido contrario. Este es W. El desplazamiento va para este lado y la fuerza va a este lado con más trabajo. Opuesto. Opuesto, coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados, recuerden que es menos 1. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, utilizando el diferencial de volumen, nosotros tenemos la expresión que decíamos que delta K más delta U igual al trabajo de la fuerza externa. Entonces me queda un medio del diferencial de masa de esos 2 al cuadrado menos un medio del diferencial de masa de esos 1 al cuadrado. Va a ser igual a las diferencias de presiones P1 menos P2, diferencial de masa sobre ρ, menos el diferencial de masa por la gravedad Y2 menos Y1. Recordemos que les mencionaba que esta cantidad de fluido debe ser igual a la cantidad de fluido que sale a este lado. ¿Por qué? Porque aquí no existen fuentes de sumideros, o sea que no existen ni entradas ni salidas. Por lo tanto, que lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, esos dos diferenciales de masa, todos son iguales. Como están iguales, yo puedo simplificarlos. Simplificando el diferencial de masa, entonces me queda un medio
O sea, ya arreglando términos también. Arreglando términos, ¿verdad? Entonces me queda P1 más un medio de rho B1 al cuadrado más rho G Y1 va a ser igual a P2 más un medio de rho B2 al cuadrado más rho G Y2. Eso es analizado entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, a ese término se denomina la ecuación de Bernoulli para fluido ideal. O sea que T más un medio de rho B al cuadrado más rho G y es igual a una constante. Esa es la ecuación que dedujo el físico suizo Bernoulli. La presión más un medio de la densidad por velocidad al cuadrado más rho G y igual constante. Esa es la ecuación básica que ustedes deben de recordar. O sea, esta es la letra griega llamada rho. Tenga mucho cuidado porque a veces uno la confunde con la letra P de presión. La letra griega llamada rho. Más rho G Y, por eso le hago inclusive este colochito así, ¿va? Para distinguirla, porque si no, fácilmente uno, si no domina a veces bien los temas, como ese tendemos a olvidar. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué sucede si todos tienen unidades de presión? La P, como les decía, es presión absoluta. Un medio de rho B cuadrado de presión dinámica. Y el rho G Y, pues no, esto nos va a dar, como es la presión estática. O sea, esa es una manera de escribir, como les digo, la ecuación de Bernoulli. Podría ponerlo con un punto 1, con un punto aquí, punto 3, presión 1. La ecuación de Bernoulli en el punto 1 es igual a la ecuación de Bernoulli en el punto 3, igual en este punto 4, igual en este punto 5. O sea, puedo hacer entre dos puntos cualesquiera, así como ustedes se recordarán cuando planteábamos sistema conservativo entre dos puntos. Pero uno selecciona. Entonces, el cuidado que uno debe de tener. Ahora, se puede hacer más simple también. Esa ecuación ¿por qué la ecuación de Bernoulli la igualó a constante de área 2? No entendí eso. Es que entre dos puntos cualesquiera, de manera general, la presión absoluta más un medio de rho B cuadrado más rho G Y siempre va a ser igual a una constante. O sea, esa suma de dos términos no les va a cambiar, ¿verdad? Tal vez ustedes recuerdan cuando el sistema era conservativo. ¿Qué decíamos? Cuando un sistema era conservativo, decíamos el cambio de energía mecánica igual 0. Entonces, ¿qué sucede? Que delta K más delta U igual 0. Entonces decíamos, la energía mecánica en 2 igual a la energía mecánica en 1. Podría decir, la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. Entonces, si ustedes recuerdan, tendríamos K sub A más U sub A igual K sub B más U sub A. O sea, entre dos puntos cualesquiera. Entonces, de la misma forma es con la ecuación de Bernoulli. Lo único que aquí hay que ver presiones. Presión absoluta, presión dinámica y la presión estática. Ese es el cuidado que deben de tener.
pueden plantearlo entre varios puntos cualesquiera a lo largo de una tubería. Y media vez no existan fuentes ni sumideros. Esa es la condición. Me mencionaba que también puedo escribir esa expresión de otra manera. Por ejemplo, tengo P1 más un medio de rho S1 al cuadrado más rho G que 1 igual P2 más un medio de rho S2 al cuadrado más rho G de 2. Voy a dividirlo entre rho G. Dividiéndolo entre densidad y gravedad. Ya saben qué es densidad por gravedad. Es lo que se llama peso específico. Entonces puedo poner P1 sobre gamma igual a B1, perdón, más B1 al cuadrado sobre 2G más Y1 igual P2 sobre gamma más V2 al cuadrado sobre 2B más Y2. Aquí tienen de nuevo la ecuación de Bernoulli, pero ahora expresada en qué. ¿Qué unidades creen que tiene esta expresión? ¿Cuáles serían las unidades? Bueno, P sobre gamma, la presión es fuerza sobre área, o sea, Newton sobre metro cuadrado. El peso específico es Newton sobre metro cúbico. Newton se va con Newton y aquí nos queda metro cúbico sobre metro cuadrado y esto va a ser igual a metro. O sea, tiene en metros de columna de fluido. Puede ser metro columna de agua, metro columna de aceite, metro columna de sangre. O sea, así se puede expresar la presión dependiendo, como les digo, en qué tipo de tubería se esté utilizando. Y con nuestro cuerpo puede ser Bernoulli entre dos puntos. Un capilar y una vena, por ejemplo. Entonces, como pueden observar, el término B cuadrado sobre 2C, también las unidades nos van a dar metros. Recordemos que para que se sumen estos términos, todos deben de tener las mismas unidades. Aquí, jóvenes, me he basado en el libro de Resnick. El libro de Resnick de Física de Resnick, la clase. Pero pueden auxiliarse, como les digo, hay diferentes textos. Inclusive los tiene los libros de Selway, el libro de C.S. Mankiw. Veamos también el peso sobre gamma. Decíamos que es Newton sobre metro cuadrado, las unidades, y la otra peso específico Newton sobre metro cúbico. Vamos a multiplicar por metro y vamos a dividir entre metros para que no se altere. ¿Qué vamos a tener, jóvenes? Newton por metro nos queda Joule. Newton por metro es Joule. Joule sobre metro cuadrado, y aquí tenemos Newton, aquí simplificamos, que queda metro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado, y metro cuadrado se va con metro cuadrado, y P sobre gamma es Joule sobre Newton. ¿Qué me indica eso?
que este término es igual a energía por unidad de peso. De esa forma también se puede expresar. O sea, el término P sobre ρ o V cuadrado sobre 2G. O sea, metros de columna de agua, metros de columna de aceite, también nos indica que es energía por unidad de peso. ¿Verdad? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Como dicen, vamos a ver un ejemplo. Pues las unidades de P sobre gamma son unidades de metro. Como les digo, todo depende de qué es lo que nos estén pidiendo. A la hora de los problemas, uno puede ocupar las dos fórmulas. P más un medio de ρ cuadrado más ρ igual a una constante. O P sobre gamma más B cuadrado sobre 2C más H igual a una constante. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Que tal vez aquí donde mejor van a comprender la ecuación. Nos dice un flujo de agua. Va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. La presión absoluta es de 446 kilopascales. Y la velocidad del flujo es de 3 metros sobre segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro. Si se encuentra a 2 metros, por arriba de la sección 1. Si no hay pérdida de energía en el sistema,
Calcule la presión peso 2. Tal vez como ustedes pueden observar, las redacciones de los problemas son bastante largas, ¿verdad? Entonces, al menos la figura nos indica, como dicen, qué ecuación voy a utilizar, cuál es la fórmula más simple, ¿verdad? Ese es el esquema de la figura. El nivel de referencia siempre se acostumbra, como digo, a la parte inferior. O sea, tenemos un fluido que va en esta dirección. Una tubería puede ser un tubo de vidrio por el cual circula agua, para este caso. El problema nos dice que hay un flujo de agua. Entonces la densidad del agua ya vemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces debemos de aprender, como les mencionaba en discusión, de que también deben aprenderse la densidad del mercurio. Aquí recordemos, siempre vamos a utilizar con la ecuación de Bernoulli, también hay que utilizar la ecuación de continuidad. Es importante. Entonces, como les mencionaba, ya tengo la densidad del agua. Otro dato es que Y sub 2 menos Y sub 1 es 2.0 metros. Y esta es parte de lo que menciona en el problema. Además, ¿qué otros datos tenemos? El diámetro 1 25 milímetros, que es 2.5, bueno, 25 por 10 a la menos 3 pasado a metros, ¿verdad? Y el diámetro 2 son 50 milímetros, será 50 por 10 a la menos 3 metros. Pero recordar que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces, nos queda 25 por 10 a la menos 3 y 50 por 10 a la menos 3. ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad es 3 metros sobre segundo. V sub 1. Y nos piden la presión presente.
Podrían aquí, jóvenes, cuando solo dicen calculen la presión P2, nos están preguntando la presión absoluta, pero nos podrían también preguntar cuál es la presión manométrica en el punto 2. También nos podrían pedir. De milímetros a metros, yo lo dejo, porque si ponen sus 3 no sería como que 0.00 y algo. Entonces vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. Ya lo primero que hacemos es sacar los datos, sobre todo los datos del problema. Porque a veces con los datos, algunas veces nos equivocamos, ¿verdad? Es importante sacar los datos, ¿verdad? Ingeniero, la presión 1 absoluta Sí, es uno de los datos. Ah, sí, falta, ahí tiene razón. La presión 1 nos la dan, ¿verdad? Es de 446 kilopascales. O sea, 446 por 10 al cubo pascal. Gracias. Recuerden que nos dicen kilopascales. Entonces, por lo tanto, no se nos debe olvidar, ¿verdad? Que es 446 por 10 al cubo. Entonces ya tenemos todos los datos. Ahora pasamos a plantear, como les mencionaba, la ecuación de Bernoulli. Entonces tengo la ecuación general, jóvenes. Bueno, ¿por qué no empleo la otra? Algunos dirán, no, porque aquí ya tengo P2 solito, pues. Lo que voy a hacer es únicamente despejar P2, sale más directo. ¿Sabe que P2 va a ser igual a P1 más un medio de rho B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado más rho G Y1 menos Y2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo que he hecho es agrupar términos semejantes. ¿Qué datos conozco? Conozco P1. Conozco la velocidad de P1. Conozco la densidad. Conozco si la densidad. Conozco la gravedad. Bueno, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Debo ponerla también en los datos para que no se me vaya a olvidar. Y Y1 menos Y2, que vale 2 metros. Ahora necesito la velocidad de V2. ¿Cómo puedo determinar la velocidad de V2? ¿Cómo determino la velocidad de V2? Pues ni modo, voy a utilizar, como dicen, la ecuación de continuidad. Como no existen fuentes ni sumideros, ¿verdad? Voy a decir que A sub 1 B sub 1 es igual a A sub 2 B sub 2.
Por lo tanto, B2 va a ser A1 entre A2 por B1. Como nos dan diámetro, ¿verdad? El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces voy a tener pi por d1 al cuadrado sobre 4 entre pi d2 al cuadrado sobre 4 multiplicado por b1. Entonces aquí los pi puedo simplificarlo, los 4 también, y solo me queda la relación de diámetros por b1. Entonces, B2 va a ser de 1 entre 2, que es 25 entre 50 elevado al cuadrado por 3.0. Y así obtengo la velocidad de B2. Puedo observar, jóvenes, que no es necesario pasar estas cantidades a metros, sino con milímetros, pero como milímetros, entre milímetros se anulan, entonces no me queda 25 sobre 50, un medio. Entonces 0.5 elevado al cuadrado a 0.25. Entonces 3 entre un cuarto, eso me va a dar 0.75 metros sobre segundo. O sea, ¿qué podemos observar? Que la velocidad aquí se ha reducido 4 veces. Porque se quiera 3 metros por segundo, aquí 0.75 metros sobre segundo. Entonces ya podemos sustituir aquí esa velocidad y puedo calcular la presión en 2. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé, los problemas son un poquito más complejos, deben ustedes tener, como dicen, dominio de la ecuación, ¿verdad? Los factores de conversión son los que a veces afectan en este tipo de problemas. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1, parece que decíamos 446 kilopascales, 446 por 10 al cubo más un medio de 1000, el B1 al cuadrado sería, diga. No sé si soy solo yo, pero no se le ve al menos yo no le veo la cámara activada, no sé si soy solo yo. No, como no, si la tiene activada. No, compañero, si es tu internet. Sí se ve. Pues ya voy a Sí se ve. No. Ok, bueno, como hay un problema. Transmisión, ¿verdad? Díselo un poquito. Se cambió el canal, como decimos, ¿verdad? Pero teníamos aquí la B1 al cuadrado, sería 3.0 elevado al cuadrado menos 0.75 al cuadrado más 1000 por 9.8. Y1 menos Y2 sería menos 2.0. Lo que he hecho ahí es la sustitución de datos, ¿verdad? Y así determino el valor de peso 2. Eso aproximadamente nos da 431 kilopascales.
Entonces ese es el problema, es un problema de ejemplo, para que ustedes tengan una idea de cómo se aplica la ecuación de Bernoulli. Yo sé que a veces se les complica porque hay un montón de términos, es el cuidado que hay que tener, si no uno lo va haciendo, como decimos, fraccionado. Pero ahí todo requiere la habilidad del estudiante, como dicen, para el manejo de las respectivas ecuaciones. Porque sí, la ecuación de Bernoulli es básica en el campo de la dinámica de los fluidos, junto con la ecuación de continuidad. El 2, porque y sub 2 menos y sub 1 son 2 metros, pero aquí tengo y1 menos y2. Por eso pongo el menos 2.0, o sea, ahí es negativo. No sé si hay otra pregunta, jóvenes, si no pasaríamos al segundo ejemplo. Es un poco más sencillo, tal vez aquí se le complicó un poco porque... ¿Por qué elevó al cuadrado los diámetros? Inclinada, ¿verdad? Tengo una tubería inclinada. Entonces vamos a hacer el segundo ejemplo. Te aburro. Creo que es por fórmula, compañero. Diga, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Están preguntando que por qué elevó al cuadrado el diámetro, pero es por fórmula, ¿verdad? Sí, recordemos que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ese es el área. Entonces aquí queda el diámetro al cuadrado, queda una relación de diámetros y los diámetros se elevan al cuadrado. Acuérdense que tienen ustedes A sub 1, B sub 1 es igual a sub 2, B sub 2, pi por D1 al cuadrado sobre 4, B1 igual a pi por D2 al cuadrado sobre 4 por B sub 2. Por este 4 se va con este 4, este pi con pi, y nos queda D1 sobre D2 al cuadrado igual a B sub 2 entre B sub 2. Esa es la razón con la cual, ¿por qué se elevan al cuadrado? Los diámetros. Esto, jóvenes, si ustedes se recuerdan, esto viene de métodos experimentales. La parte de proporciones. Esta parte. O sea que si el diámetro o el radio, como dicen, se reduce a la mitad, que vas a ver con la velocidad, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la razón, va siempre elevado al cuadrado. No va a decir que sí, se hace la mitad, no. Entonces, cuidado que deben de tener, de manejar bien las relaciones. Pues, vamos a ver el siguiente ejemplo, ejemplo 2. El ejemplo 2 es un poco más simple, jóvenes, comparado con el anterior. Para que así, tal vez, como estudien este ejemplo 2, y ya el otro se les va a hacer un poquito más fácil. Dice, por la tubería que se muestra en la figura, se muestra, perdón, en la imagen, fluye 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina. La densidad es 670 kilogramos sobre metro cúbico.
y la presión antes de la reducción es 415 kilopascales. Calculen la presión la tubería de 75 milímetros de diámetro. Entonces el esquema de la tubería es la siguiente. Ahí tenemos los datos del problema. Y la presión 1, 415 kilopascales, o sea, 415 por 10 al cubo pascales. Y nos preguntan de nuevo la presión en la. Entonces, como ustedes pueden observar, es un problema más sencillo que el anterior. ¿Por qué? ¿Por qué lo considero más sencillo que el anterior?
por la altura. Así es, porque es una tubería horizontal. Ustedes muy bien saben, tal vez en sus casas o en otro lugar donde han llegado a visitar, se dan cuenta a veces que para hacer llegar a veces el agua a un punto determinado se hace difícil, como dicen, si es que hay que subir una tubería, como dicen, a una cierta altura. Cuando es hacia abajo es más fácil, debido, como dicen, porque el trabajo es hecho por la gravedad. Por eso se acostumbra a poner tanques, como dicen, en las partes altas. Y en otros lugares que no pueden acceder, construyen su cisterna, pero ahí necesitan una bomba para hacer el suministro de agua a la casa completa. Entonces, aquí el problema, como les digo, se reduce porque es una tubería horizontal. Pero al plantear la ecuación de Bernoulli, en vez de tener 6 términos, solamente tiene 4. Entonces ya se nos simplifica, como dicen, más. Pues aquí tenemos los datos del problema, creo que no se me olvida ninguno. Entonces voy a plantear Bernoulli. Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. El diámetro 2 no nos da el problema. Dice, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Bueno, la figura inclusive ya viene con los datos. El de 1 también viene en la figura. El diámetro 1 viene en la figura. Ya venía en la figura. Entonces, voy a plantear Bernoulli. Entre 1 y 2. Como les mencionaba, es tubería horizontal. Si es tubería horizontal, les mencionaba que la altura y sub 1 es igual y sub 2 igual y. O sea que por lo tanto puedo simplificarlo. Entonces la ecuación de Bernoulli solamente me quedan 4 términos. Queda P sub 1 más 1 medio de rho B sub 1 al cuadrado más igual P sub 2 más 1 medio de rho B sub 2 al cuadrado. Ya más sencilla, como digo, ya hay 4 términos. Y despejando P sub 2 va a ser igual P sub 1 más 1 medio de rho B sub 1 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado. Tengo P sub 1, tengo la densidad que es gasolina, me da todo el problema, la velocidad 1, creo que me la dan. No me dan las velocidades, necesito determinarlas. Entonces, me piden, como les mencionaba, la presión 2, esa es mi incógnita. Entonces, necesito ya el P sub 1 y B sub 2. Para eso, como dicen, utilizo la ecuación del flujo volumétrico. Ustedes recuerdan, el flujo volumétrico es el caudal es igual a sub 1 por B sub 1 y el caudal es igual a A sub 2 por V sub 2. Como no existen fuentes en el sumidero, la cantidad que entra en este punto es igual a la cantidad que sale. Si no existen fuentes ni sumideros. Entonces de ahí despejamos B sub 1. Caudal sobre A1, caudal sobre pi por
el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, que esto es igual a 4Q sobre pi de 1 al cuadrado, y de manera similar sería B sub 2, que sería 4Q sobre pi diámetro 2 al cuadrado. Así calculamos las velocidades B sub 1 y la velocidad B sub 2. Entonces, sustituyendo valores, en B sub 1 y B sub 2, en ecuaciones de velocidad, voy a tener que B sub 1 es 4 por 0.11 y por el diámetro 1 son 150 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y eso nos da 6.22 metros sobre segundo. Y V sub 2 sería 4 por 0.11 sobre pi por 75 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y esto nos da aproximadamente 24.9 metros sobre segundo. Ahora ya conociendo, como dicen, las velocidades, pasamos a sustituir aquí en la fórmula. Entonces me queda que P sub 2 era igual a la presión 1, 415 por 10 al cubo, más un medio de 690 multiplicado por B sub 1 al cuadrado es 6.22 al cuadrado menos un 4.9 al cuadrado. Y así obtengo P sub 2. Entonces P sub 2 nos da aproximadamente 220 kilopascales. Entonces con esto, jóvenes, estaríamos terminando, como dicen, los contenidos de la clase.